Si llegara a haber una escalada, estamos hablando de una economía que es 9 veces más grande que la rusa. Las implicaciones para el mundo y para el Perú en particular, porque enfrentaría a nuestros dos primeros socios comerciales, serían mayúsculas. Pero por suerte creo que no es probable en el futuro inmediato. Vamos a revisar estos temores que ha generado la muy breve visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de los diputados de los Estados Unidos, la demócrata, que visitó Taiwán por solo 24 horas, pero que estamos viendo que las consecuencias de su viaje podrían durar mucho más tiempo. Vamos a conversar sobre este tema con el internacionalista Farid Kajat, a quien le agradecemos que se sume esta noche a Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches, bienvenido. Bien, gracias. Buenas noches. Pelosi aterrizó el martes por la noche en Taiwán, fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Joseph Wu. El miércoles se reunió con la presidenta Tsai Ing-wen, se reunió también, como comentabas en el podcast, Escena Internacional con activistas de defensa de los derechos humanos, y el miércoles continuó su viaje, ¿no? Pero antes de que abandonara Taiwán, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha dicho que su viaje ha sido una completa farsa, viola gravemente la soberanía de su país y ha dicho: quien ofenda a China será castigado, que son, digamos, palabras que generan bastante temor y nerviosismo. ¿Qué tan asustados deberíamos estar, Farid? No demasiado. Perfecto. Digamos, el mundo ha pasado por cosas mucho peores. La Guerra Fría fue bastante peor que lo que vivimos ahora, y el único momento en realidad durante la Guerra Fría en donde hubo un riesgo real de una guerra nuclear fue, si acaso, la crisis de los misiles en Cuba a inicio de los 60, ¿no? Habría que recordar que aunque el régimen chino ha intentado depender menos del comercio exterior como fuente de crecimiento, aún no lo consigue, y por ende todavía es muy susceptible al efecto de posibles sanciones. Ahora, si llegara a haber una escalada, estamos hablando de una economía que es 9 veces más grande que la rusa. O sea, las implicaciones para el mundo y para el Perú en particular, porque enfrentaría a nuestros dos primeros socios comerciales, serían mayúsculas. Pero por suerte creo que no es probable en el futuro inmediato. Lo que se ha aplicado hasta ahora son sanciones, ¿no? Se va a sancionar a Nancy Pelosi y a sus familiares cercanos, lo cual llama la atención, digamos, porque ella es una altísima autoridad de los Estados Unidos. No es sancionar a cualquier persona, es sancionar a la tercera autoridad en ese país y la segunda en la línea de sucesión del presidente Joe Biden después de Kamala Harris, como también comentabas en tu podcast. Estas sanciones que se están imponiendo son finalmente la confirmación de este castigo del que hablaba el ministro de Exteriores chino, y ya digamos que se dan por contentos, o podría haber otras consecuencias más adelante, ¿crees? A ver, las sanciones son parte de la respuesta. La parte más importante de la respuesta en realidad fue la parte más importante de la respuesta. Igor, bienvenido a Comité de Domingo, Igor. El público. Bueno, la parte más importante de la respuesta fueron las maniobras militares alrededor de Taiwán. Por ejemplo, por primera vez que se recuerde, China ha lanzado misiles no hacia zonas marítimas contiguas a Taiwán, sino por encima del territorio taiwanés. Pero en buena medida estas eran, digamos, maniobras para la eventualidad de un bloqueo naval sobre Taiwán, más que maniobras para una eventual invasión, aunque tuvo también componentes más agresivos. Hay sanciones contra Estados Unidos. En el caso de Nancy Pelosi habría que tener en cuenta, y en general en el caso de Biden, de Xi Jinping, además de Pelosi, que cada quien tiene sus propias, digamos, motivaciones políticas. Habría que recordar que, primero, golpear a China, al menos en la retórica, es popular. Lamentablemente el discurso anti-chino ha hecho carne tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Por ejemplo, el proteccionismo respecto a China es algo en lo que curiosamente están de acuerdo Donald Trump desde la derecha y Bernie Sanders desde la izquierda. Y a nivel de opinión pública, China, bueno, ahora con lo de Ucrania probablemente eso haya cambiado, pero China había superado a Rusia
como el país percibido en mayor proporción como rival de Estados Unidos. Pero en el caso de Nancy Pelosi está llegando al final de su carrera política. Tiene 82 años, en noviembre hay elecciones de medio término, se renueva íntegramente la Cámara de Representantes y es altamente probable que ella pierda. Mejor dicho, que su partido pierda la mayoría y por ende ella pierda la presidencia de la Cámara. Entonces, ella está llegando al final de su carrera política. Es más comprensible que ella haya tomado una decisión francamente provocadora, como la de hacer esa visita. Es más difícil que Biden no haya hecho esfuerzos más significativos para evitar que eso ocurra. Y eso es un poco mirando los efectos entre la relación entre China y Estados Unidos. Si miramos la compleja relación entre China y Taiwán, ¿crees que pueda darse algún cambio, que pueda haber un efecto sobre este, digamos, status quo que se ha estado dando entre China y Taiwán? Si le puedes explicar brevemente un poco cuál es el estado de esas relaciones entre estos dos países. Xi Jinping ha significado un retroceso dramático en la relación entre China y Taiwán. Recordemos que Deng Xiaoping, el proyecto de un país, dos sistemas, que en principio se debía haber aplicado en Hong Kong, originalmente fue propuesto para Taiwán. O sea, la idea era que Taiwán iba a mantener su sistema político, económico, distinto a los de, digamos, la China continental, pero en temas como política exterior y en alguna medida, porque incluso ahí había cortapisas, política de defensa sí iban a correr por cuenta del Estado chino. Eso lo propuso Deng Xiaoping. Hasta 2015 el propio Xi en principio era partidario de ese discurso, pero Xi Jinping fue cambiando y ese cambio, por ejemplo, él había llegado al cargo con una normativa partidaria que establecía que nadie podía ser jefe del partido y del gobierno por más de 2 periodos consecutivos de 5 años. Xi Jinping ya ha cambiado esa norma para permanecer por tiempo indefinido, ha puesto su propio nombre en los estatutos del partido como fuente de inspiración ideológica al mismo nivel de Mao Zedong. A medida que Xi Jinping ha tendido a concentrar el poder, curiosamente ha tenido un discurso más nacionalista y agresivo. Y claro, también está el hecho de que en Taiwán finalmente ganaron las elecciones democráticamente fuerzas políticas que aunque no han proclamado en el gobierno la independencia, son al menos teóricamente partidarias de la independencia de Taiwán. O sea, ha habido, digamos, fricciones propiciadas por ambas partes, pero con Xi Jinping ha habido un retroceso dramático. Por ejemplo, Xi Jinping torpedeó deliberadamente el proyecto de un Estado, dos sistemas, que se debía aplicar en Hong Kong primero, pero que la idea era extenderlo eventualmente a Taiwán. Y en el caso de Hong Kong, claramente eso ha desaparecido. Hong Kong ya ha sido integrado plenamente al sistema comunista, bueno, por en todo caso nominalmente comunista de la República Popular China. Y bueno, tal vez podríamos ver eso, no sabemos si en el caso de Taiwán, como tú bien mencionabas, actualmente está el Partido Progresista Democrático de Taiwán en funciones en Taiwán, que tiene una posición sobre la independencia de Taiwán. Será importante empezar a mirar hacia allá con mayor interés y esperar, cruzar los dedos para que este caso en particular no genere consecuencias que, como bien dice, serían terribles para el Perú, dado que nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos. Muchísimas gracias, Farid, como siempre, por acompañarnos en Comité de Domingo. Hasta la próxima.